Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de forodeansiedad.com. Os habla Eric y hoy me gustaría englobar los 7 grupos de síntomas más comunes que nos crean los trastornos de ansiedad. ¿Por qué me gusta recalcar bien cuáles son los síntomas de la ansiedad? Por lo general, cuando aparece la ansiedad y empezamos a manifestar 1, 2, 3 o varios síntomas, casi nadie sabe realmente lo que les está ocurriendo. Todos hemos oído hablar de la ansiedad antes de tenerla, pero una vez que empezamos a sentir esos síntomas de la ansiedad, realmente no sabemos lo que nos está pasando. No sabemos que la ansiedad se manifiesta de esa manera. Creemos que la ansiedad es simplemente un estado de nervios o de estrés, o quizá un poquito más fuerte que el estrés, pero jamás pensamos que tenga síntomas como los que una persona empieza a sufrir cuando tiene ansiedad. Entonces es muy importante saber que esos síntomas son por ansiedad, para evitar sugestionarnos de forma negativa y creer que nos esté pasando otra cosa más grave. Entonces, a mí me gusta englobar los síntomas de la ansiedad en 7 grupos. El primer grupo son los síntomas de la cabeza, los síntomas que afectan, digamos, a lo que es la zona de la cabeza. Estos síntomas serían los mareos, esa sensación de mareo constante, ese aturdimiento mental, estamos como aturdidos o incluso confusos, esa sensación de dolor de cabeza o incluso pinchazos en determinadas regiones de la cabeza. Todos esos son los síntomas de la cabeza, los síntomas que la ansiedad manifiesta en la zona de la cabeza. Existen también migrañas, cefaleas, que también son características cuando aparece un trastorno de ansiedad. El segundo grupo es los síntomas que aparecen en el pecho. El pecho, digamos que es una zona que también se ve digamos, atacada en cuanto a los síntomas de la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan en el pecho? Pues bien, tenemos las taquicardias y las palpitaciones. De repente notamos que nuestro corazón empieza a latir más fuerte y más rápido de lo normal. Tenemos también el dolor de pecho. De repente sentimos un dolor, una opresión, o a veces hay quien lo describe como un pinchazo en el pecho. Esos serían los síntomas que la ansiedad manifiesta en la zona del pecho. Por otro lado está otro grupo, un tercer grupo, que son las sensaciones. Las sensaciones son un síntoma realmente desagradable. No son para nada dolorosos, ni siquiera es un síntoma fisiológico, pero son bastante desagradables. También los conozco y me gusta llamarles síntomas perceptivos, ya que son aquellos que nos hacen percibir la realidad de forma distorsionada. Hablamos de las sensaciones de irrealidad y de la despersonalización. ¿Qué son las sensaciones de irrealidad? En medicina se conocen como desrealización y quiere decir que percibimos la realidad de una forma totalmente diferente, como si estuviésemos viviendo en un mundo irreal, como si todo lo que nos rodease fuese extraño, se hubiese vuelto diferente de un momento a otro. Luego está la despersonalización. Es algo parecido, digamos que es un síntoma primo hermano a la desrealización, pero con nosotros mismos. ¿En qué consiste la despersonalización? La despersonalización consiste en que nos vemos a nosotros mismos como en tercera persona. Os explico. Quizás hayáis experimentado este síntoma. Os veis enfrente del espejo y os sentís raros con vosotros mismos. Os miráis las manos y sabéis que son vuestras manos, pero por algún motivo os veis extraños. Incluso cuando cogéis alguna foto vuestra, la miráis y por supuesto que os reconocéis y sabéis que sois vosotros, pero os sentís extraños, sabéis que algo está cambiando, algo falla, hay algo de extrañeza, ¿verdad? Entonces, estos son los síntomas que yo englobo dentro del grupo de sensaciones. Luego tenemos un cuarto grupo, que es el grupo de la respiración. La respiración también se ve bastante influenciada cuando tenemos ansiedad. Los síntomas respiratorios son, sobre todo, un aumento de la frecuencia respiratoria, empezamos a respirar o a hiperventilar mucho más rápido. Este síntoma suele ir bastante ligado a las taquicardias, a las palpitaciones. Cuando aparecen las taquicardias, automáticamente
nuestro ritmo cardíaco aumenta y nuestro ritmo de respiración también aumenta. Empezamos a hiperventilar, digámoslo así. Otra de las cosas es la falta de respiración, otro de los síntomas. De repente notamos una especie de opresión en la zona alta del pecho, justo donde termina el pecho y empieza el cuello. Se siente una especie de opresión y nos da la sensación de que vamos a dejar de respirar de un momento a otro. Pues bien, esos son los síntomas de la respiración. Estos síntomas en muchísimas ocasiones generan un miedo irracional a creer que nos vamos a morir porque vamos a dejar de respirar o porque nos va a ocurrir algo así. Un quinto grupo de síntomas son los pensamientos obsesivos, que normalmente entran dentro de un tipo de ansiedad que es el trastorno obsesivo compulsivo. Por algún motivo nos obsesionamos con uno o con varios pensamientos, pues bien, con que las cosas no van a salir bien, nos obsesionamos con creer que nos vamos a volver locos, con creer que nos vamos a morir, con creer que vamos a perder el control. Nos obsesionamos con creer que si salimos a la calle nos va a pasar algo horrible, que nos vamos a desmayar, que vamos a perder el conocimiento. Hay una serie de pensamientos que son, por lo general, estándar. Sin embargo, dependiendo de la persona, esos pensamientos pueden variar. Por lo general, estos pensamientos son siempre de carácter totalmente negativo y hacen que la persona no se los pueda quitar de la cabeza con facilidad. Es más, cuanto más intenta una persona hacer que esos pensamientos desaparezcan, su nivel de ansiedad aumenta y, por lo tanto, esos pensamientos se hacen más intensos y frecuentes. Por lo cual, si aparecen esos pensamientos, simplemente dejarlos estar, ya que no sois un ordenador que podáis eliminar información enviándolo a la papelera de reciclaje. Cada vez que aparezcan esos pensamientos, dejarlos estar. Un sexto grupo sería los trastornos del sueño, los síntomas de la ansiedad que se manifiestan mediante trastornos del sueño. Ese sería, por ejemplo, el insomnio, no poder dormir. Hay personas que se tiran 2, 3, incluso 4 horas hasta que consiguen conciliar el sueño, la dificultad para dormir. También existe un miedo a irse a la cama, un miedo a que si te quedas dormido te pueda ocurrir algo, ya sea desmayarte, morirte o incluso perder el control y hacer algo que no quieres hacer. Dentro de los trastornos del sueño también están los sobresaltos nocturnos, los ataques de pánico nocturnos, digamos las pesadillas. En fin, hay una serie de trastornos del sueño, porque la ansiedad, al ser una patología que afecta directamente al sistema nervioso, se ve totalmente relacionada con la calidad de nuestro sueño. Digamos que los trastornos del sueño son una sintomatología que debemos paliar, curar cuanto antes, ya que resulta casi imposible curar la ansiedad si no dormimos bien. Digamos que se crea ahí un bucle, una pescadilla que se muerde la cola. Si no dormimos, tenemos más ansiedad y si tenemos más ansiedad, seguimos sin dormir. Por lo cual, los trastornos del sueño es algo a lo que hay que atacar para acabar con ellos. Y una vez que nuestro sueño es placentero, que empezamos a dormir bien con una serie de técnicas, empezamos a mejorar y día a día estamos más descansados y nuestra ansiedad va disminuyendo, tanto en frecuencia como en intensidad. El séptimo grupo simplemente es para englobar, digamos, el resto de síntomas. Un resto de síntomas que, por supuesto, la ansiedad tiene mucho más síntomas que estos que he mencionado. Y serían, por ejemplo, el adormecimiento de manos. Mucha gente siente como se le duermen las manos, es una sensación como de acorchamiento, o como de pinchazos en la zona de las manos, de los brazos, sobre todo el brazo izquierdo, dolor de brazo izquierdo. Por supuesto, el aumento de peso nos da por comer más cuando tenemos ansiedad. Dependiendo de la persona, hay a quien le da por perder totalmente el apetito. Eso dependerá, como ya os digo, de la persona. Nuestra vista, la vista también se ve totalmente influenciada cuando tenemos ansiedad. Notamos cómo vemos peor, como si nos costase más enfocar la visión para poder ver. También tenemos náuseas, ligeros temblores en determinadas extremidades, ya sean brazos o piernas. Tenemos falta de querer hacer nuestra vida normal, desánimo, depresión en algunos casos, tristeza, preocupación. Existen muchísimos otros síntomas y esos son los que englobo dentro de este séptimo grupo, que son otros, ¿de acuerdo?
Digamos que los principales son los que he mencionado anteriormente, esos 6 grupos, que son los de la cabeza, el pecho, las sensaciones, la respiración y los pensamientos, y por supuesto los trastornos del sueño, son esos 6 grupos, y luego en un séptimo grupo donde englobo el resto de sintomatología derivada por los trastornos de ansiedad. Así que bueno, nada más, si queréis comentar alguno de estos síntomas o si creéis que me he saltado alguno de ellos que tenía que haber mencionado, podéis entrar en forodeansiedad.com y dejar ahí vuestra pregunta, y mi grupo de gente, de moderadores del foro, que son personas que ya han conseguido curar su ansiedad, o yo mismo responderemos tus dudas, ¿de acuerdo? Nada más, amigos y amigas, os mando un fuerte abrazo, sobre todo muchísimo ánimo para que poco a poco vayáis saliendo adelante, y os espero en la página web forodeansiedad.com.